yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con... Hola, buenas. Acabamos de escuchar una afirmación de Gustavo Petro y por otro lado vemos algunas imágenes del candidato Belardo del Espriella llorando conmocionadamente, como se le puede ver en las imágenes, ante el señor de Buga. Creo que eso es en Bogotá. Y me han hecho llegar este video porque las personas que me conocen saben que yo soy un seguidor y apoyo el proyecto político de Gustavo Petro. Entonces, como yo soy cristiano, quieren saber mi postura y mi punto de vista en cuanto a la afirmación de que acaba de hacer Gustavo Petro. Obviamente yo como cristiano no respaldo esa posición y esa afirmación. Va en contra de mis principios como cristiano. Pero este video que ha causado tantas emociones en el mundo cristiano me ha permitido a mí confirmar una teoría de que tengo hace rato, y es que los cristianos son seres humanos fácilmente manipulables mentalmente. Si hay una persona ingenua y fácilmente manipulable mentalmente hoy en día en la sociedad, son los cristianos. Los cristianos son fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque al cristiano tú lo puedes manipular solamente diciéndole lo que él quiere escuchar. Si tú a un cristiano le dices lo que él quiere escuchar, con eso tú lo manipulas fácilmente, apelas a sus emociones. Yo no comparto la posición de Gustavo Petro. Gustavo Petro, en su intento de humanizar la figura de Jesucristo y acercándolo a una experiencia humana, completamente humana, como es la relación sexual. Pero por otro lado también vemos a un Abelardo del Espriella que hace meses atrás el man decía que no creía en Dios, que el man era un ateo y que apoyaba el matrimonio entre homosexuales. Y consideraba y estaba convencido Abelardo del Espriella que él no veía problema en que dos homosexuales educaran a un niño. Pero vemos cómo esa postura milagrosamente de Abelardo del Espriella acabó de cambiar cuando presentó su nombre a la candidatura presidencial. Y es eso lo que nosotros como cristianos tenemos que tener, un pensamiento crítico y un discernimiento. ¿Por qué? Porque vemos a un personaje como Gustavo Petro que no usa un lenguaje religioso para caerle bien a una comunidad cristiana. El man, Gustavo Petro, se ha caracterizado por ser radicalmente honesto en su postura en cuanto a Dios. De pronto él no percibe a Dios como lo percibimos nosotros los cristianos. Él tendrá su propio concepto de Dios, pero el man ha sido honesto en su postura con Dios. Y si tú a mí me pones a escoger entre un man que así sea que esté errado en su posición, pero que el man expresa lo que siente y piensa, yo le doy más confiabilidad, más veracidad a una persona que me expresa lo que siente y piensa, aunque esté mal, a una persona como Abelardo del Espriella, que milagrosamente cambió de creencia, porque hace meses era ateo y creía en matrimonio de homosexuales, y ahora el man es uno de los más fervientes creyentes. Entonces, la pregunta que hay que hacernos entonces como cristianos es: ¿qué Dios se les reveló a Abelardo del Espriella? El Dios de los cristianos evangélicos, que no cree en imágenes, que no apoya la idolatría, o el Dios del catolicismo romano, que tienen a Dios en una imagen física, apoyan la idolatría y tienen tantas creencias religiosas que apartan al ser humano de la experiencia con Dios o el acercamiento con Dios, porque la religión católica y el cristianismo evangélico son dos lados opuestos. Entonces, ¿de qué Dios o qué Dios se le reveló a Abelardo del Espriella? Entonces, el cristiano hoy en día es fácilmente manipulable. Tú le dices a un cristiano hoy en día lo que él quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? Él quiere escuchar a un hombre que le diga que cree en Dios, y ya para ello, para los cristianos, ese es el elegido. Para los cristianos ese es el ungido. Solamente dile que él cree en Dios y ya. Mientras tú tienes a una figura como Gustavo Petro, que aunque esté errada, el man te va a expresar lo que siente y piensa, aunque el man esté equivocado. Ahora, no hay maldición para Gustavo Petro, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo.
Cualquier blasfemia que tú digas contra el Hijo del Hombre le es perdonado. La única blasfemia que no se perdona es contra el Espíritu Santo. Y no lo estoy justificando. Pero si tú a mí me pones a escoger entre Gustavo Petro, un man que me va a decir lo que siente y piensa, aunque su teoría o su pensamiento esté equivocado, o la de un hombre como Abelardo de la Espriella, que cambia su postura según su conveniencia para poder llegar a un público cristiano, yo prefiero quedarme 1000 veces con la figura de Gustavo Petro, porque el man me dice lo que siente y es sincero. Entonces, en ese es el pensamiento crítico que yo le podría hacer a esta situación con la afirmación de Gustavo Petro. Ahora, ustedes veían cómo en los años de Uribe llegaba a las iglesias cristianas y el man se colocaba y los pastores los oraban y el man colocaba las manos que parecía, no friegue, que estaba siendo transportado a la tercera dimensión. Y el man decía, creía en Dios y en su gobierno dejó un dolor irreparable en las madres de Soacha. Mataron miles de jóvenes sistemáticamente en su gobierno, lo hicieron pasar como falso positivo. Jóvenes inocentes que no solamente le quitaron la vida, sino que también los difamaron públicamente. Y el man decía, creía en Dios. Tenemos también el caso de Andrés Pastrana, que iba y le besaba la mano al Papa Juan Pablo, y ahora aparece en la lista de Epstein en Estados Unidos del pedófilo ese, donde se iba a Cuba, supuestamente, y tenía relaciones sexuales con niñas de 10 y 11 años. Y Pastrana posaba ante la cámara como el personaje que creía más en Dios en Colombia. Entonces, ¿de qué te sirve escuchar cristiano, tú que me estás escuchando? ¿De qué te sirve escuchar tú cristiano a un hombre que te diga que cree en Dios cuando en la praxis el man no es coherente? O sea, Gustavo Petro puede tener muchos errores y no le estoy justificando lo que estoy diciendo, pero el man es sincero en lo que piensa, porque cualquier hombre puede tener un pensamiento y un concepto de Dios, así sea errado, pero lo tiene, y no por eso yo lo voy a satanizar y lo voy a demonizar, porque ¿qué hombre que no ha conocido a Cristo puede tener una verdad real de Dios? O va a emitirte un concepto real de lo que es Dios si no lo conoce. O sea, es normal que el man no conoce a Dios, no ha vivido la experiencia que nosotros los cristianos vivimos y él pueda tener su propia postura. Ojo, repito, no busco justificar su palabra, pero sí resalto la sinceridad que tiene Gustavo Petro a la hora de expresar sus opiniones, que no busca un lenguaje religioso para caerle bien a un grupo de cristianos. Ya eso da mucho que decir de esa persona, porque si el man te expresa lo que piensa y no le importa decir lo que piensa, el man no busca caerte bien. O sea, el man no va con la doble. Mientras que tú tienes a un Gustavo a un Abelardo de la Espriella que hace meses atrás decía creer en Dios, decía no creer en Dios, era ateo, creía en matrimonios homosexuales y paradójicamente ahora el man ya es el Papa. Entonces, esa es la reflexión que yo le dejaría al mundo cristiano. Tengan un pensamiento crítico en cuanto a las cosas.